Damos la bienvenida al doctor Juan Gerardo Velázquez de la Torre, el jefe del gabinete del Ayuntamiento de Cuautla, y el licenciado Josué Rodolfo Tapia Acevedo, quien es, bueno, la parte jurídica y la parte política del Ayuntamiento. Juan Gerardo, bueno, pues cuéntanos qué significa para el Ayuntamiento esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de invalidar el artículo 25 de la Ley de Ingresos. Bueno, definitivamente es una cuestión innovadora. Estamos ahorita extraoficialmente recibiendo información, vamos a fijar la posición seguramente mañana. El artículo 25, de acuerdo a los argumentos que tenemos, lo invalida parcialmente, ¿no? En el sentido de que, y eso fue tema de ayer en los medios electrónicos, en el sentido de que los concesionarios no pueden aplicar las sanciones a través de inmovilización o retiro de placas. Esa es la información que tenemos y bueno, como lo dijimos desde un principio, vamos a atacar y acatar más que nada la disposición de la Suprema Corte y desde luego la concesión no fue tocada, la concesión sigue vigente. De acuerdo a la Ley de Ingresos tenemos todavía la posibilidad de seguir captando el ingreso a través de ese medio. ¿Y ahora quién aplicaría las multas y levantaría? ¿Quién sería? La autoridad legítimamente constituida, que es la Policía de Tránsito. La Policía de Tránsito. ¿Y se mantendría el mismo porcentaje para la empresa? Sí, desde luego, eso ya está explorado. En ese momento, el licenciado Josué Rodolfo Tapia Acevedo, no han sido ustedes notificados de este resolutivo. Sin embargo, lo poco que se llega a conocer y filtrar a través de los medios, o quienes seguimos la transmisión de la resolución, pues podemos tener ya una imagen más o menos clara y precisa. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Cuál será? ¿Qué es lo que harán? Claro, sí, licenciado, buenos días. Gracias por el espacio. En primer lugar, como dice el secretario, la Suprema Corte es nuestro máximo tribunal y su sentencia es simplemente acatable, no atacable, y el Ayuntamiento no tiene interés de atacar una sentencia de la Corte. En segundo lugar, ya leí la versión estenográfica de la sesión en la que fue votada esta controversia constitucional y efectivamente se declara en el resolutivo segundo la inconstitucionalidad parcial del artículo 25 de la Ley de Ingresos para el 2013, que va en el mismo sentido para el 2014 y que habrá que acatarlo evidentemente. Entre comillas dice, y lo leo textual, o a quien funja como tal. Ilustro, el artículo 25 de nuestra Ley de Ingresos se refiere a la garantía del pago de infracciones. Sin embargo, hay que checar esto. El resolutivo segundo de la sentencia dice, se reconoce la validez del artículo 11 de la Ley de Ingresos del municipio de Cuautla, Morelos, para este ejercicio fiscal. ¿Esto qué significa? El artículo 11 se refiere a cuál es el ingreso por la prestación del servicio de estacionómetros. Ese queda intocado. La autorización del fideicomiso para la dispersión de los ingresos está validado como constitucional por la Corte. Los porcentajes que logró el presidente municipal en negociación con la empresa quedan intocados y lo declara constitucional y válido la Corte. El tema central, y yo leí los argumentos de todos los ministros que intervinieron en la sesión, los leí, no vi la sesión en vivo, son en el sentido de que efectivamente la autoridad no debe delegar en un particular la función de garantía. Vamos, ni siquiera la de infracción, porque la infracción no es que la ponga o la imponga un particular. La infracción es una violación a la norma y la norma queda intocada en materia de infracciones. Aquí entonces el tema, hasta donde yo entiendo y a lo que he leído, evidentemente, y con el entendimiento que yo tengo, que es una opinión jurídica personal, y que en este caso es la opinión jurídica del Ayuntamiento, acataremos literalmente lo que dijo la Corte. La parte operativa no me corresponde en este momento decirla, pero evidentemente queda autorizado que en garantía del pago de infracciones se inmovilicen los vehículos o se retiren placas a los vehículos foráneos, que es lo que comentaban ustedes hace un momento, y aquí están impresas las normas jurídicas. Tengo la versión estenográfica y así lo dice el resolutivo segundo, en el sentido de que el artículo 11 de la Ley de Ingresos es válido. Es válido el artículo 25, no puede, y hay que tener cuidado con eso, no puede ser declarado como inválido todo el artículo 25, la Corte fue muy precisa y pone entre comillas que solo en la parte que dice o a quien funja como tal, es decir,
que quien no podrá llevar a cabo actos para garantizar el pago de las infracciones son las gentes que se habilitaron de parking spot. Punto. Ya tendrá el señor presidente y el cabildo que decidir cuáles serán las acciones de la policía de tránsito, porque finalmente, y esto hay que entenderlo así, el Ayuntamiento de Cuautla atraviesa una crisis económica. Tenemos desgraciadamente muchos habitantes de Cuautla que harían bien en vestirse niños artilleros, pagando su impuesto predial, pagando todas sus contribuciones a tiempo, porque el ayuntamiento está quebrado. Pues díganlo, y esta parte digan nombres, apellidos. Se están requiriendo ya puntualmente a los que evaden el pago del impuesto predial por parte de nuestra dirección, invitándolos a que vengan a regularizarse, a que vengan a pagar. La guerra ya pagó, no digo porque por ahí, por ahí también hay algunas tomas de agua clandestinas que se van a empezar a inutilizar. Hay obviamente muchas acciones que el ayuntamiento llevará a cabo en esa materia. A ver, perdón, licenciado, perdón tantito. A ver, aquí parece que ya es una revancha, o sea, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, claro que sí, licenciado, o sea, discúlpeme, pero es que estamos hablando de que porque ya me ganaste, ahora vamos sobre esta cuestión. Eso parece, es la realidad. Y luego la Suprema Corte, hasta donde yo leí también, dice que no pueden inmovilizar un vehículo ni quitarle la placa. O sea, eso queda claro. Puedes infraccionarlo. Solo dos cosas. Una, el ayuntamiento no perdió porque el ayuntamiento no es parte de la controversia. La controversia constitucional se enderezó contra normas que puso en vigor el Congreso del Estado y que publicó el Ejecutivo. El ayuntamiento aquí no fue parte, no perdimos. Además, no es en un tono de revancha. Yo digo que el ayuntamiento seguirá teniendo ingresos si el presidente municipal decide con el cabildo que van a iniciar alguna acción para revocar la concesión. Eso lo hemos dicho en todo momento. Hay causales, hay procedimientos y al final de cuentas eso no lo decido yo, lo decide el cabildo. José, desde el punto de vista legal, si hay una zona declarada de monumentos históricos, ¿es posible que en esa zona declarada de monumentos históricos se pueda posteriormente privatizar o concesionar? ¿Es posible? ¿Un acuerdo sobre otro acuerdo? A ver, no hay privatización. Concesión. Sí. Nada más aclaro algo. Ya también se lo hicimos saber a la gente de Lina que nos ayuden con eso, porque el señor delegado nos ha dicho por escrito algunas cuestiones que desde mi punto de vista son imprecisas, y se lo he manifestado a la maestra Cienfuegos y a la gente que viene de Lina y a las reuniones públicas que se han llevado. Punto número 1, el decreto tiene vigencia desde que se publica en el Diario Oficial. Sí. Cuando se publica la concesión, que ya había sido otorgada, tenía 2 meses, no fue posterior como nos han dicho. El INAH quiere hacer creer que este ayuntamiento dio la concesión, eso no es así. No, fue la anterior administración. Pero además fue antes de que se publicara y entrara en vigor el decreto, es decir, por eso yo creo que ahí hay que precisar, no es que después de que se concedió a Cuautla la bendición o esa distinción enorme de que tiene su centro declarado como zona de monumentos históricos, que qué bueno y ojalá que se pueda consolidar una serie de acciones para sacarle brillo a esa parte de la historia de Cuautla que es el centro. No es así. Es decir, el ayuntamiento no puede admitir la responsabilidad de que conociendo el decreto se otorgaron las concesiones de parquímetros. Eso no es exacto. Okay. Doctor, una pregunta. Ahora el artículo 11 es válido para este año, sí, pero ¿ustedes plantearán alguna modificación? ¿Se pretende desde el punto de vista político plantear una modificación para el siguiente año? Y segundo, esto ha sido lo más desgastante para esta administración. ¿Cuánto le ha significado en recursos líquidos este mes? Bueno, es que debemos precisar que no ha operado al 100% la empresa. Los ingresos no han sido los que estaban pretendidos captar. Desde luego, nosotros somos un ayuntamiento que nos regimos bajo un marco legal y acatamos las disposiciones. No obedecemos a revanchismos, no obedecemos a vendetas políticas. Los señores que creen que su derecho está conculcado son cuautenses como nosotros, creen que ellos tienen un derecho que manifestar y hemos sido respetuosos. Lo que no es válido, como dice el consejero, es que desinformen a la población, de que adopten posiciones mediáticas y mesiánicas para generar más confusión. Y yo creo que también en este sentido los medios de comunicación tienen que jugar un papel muy importante para informar oportunamente a la población cuál es el sentido de la Corte, que el ayuntamiento tiene que acatar al 100% y no vamos a estar supeditados a caprichos o a posiciones mesiánicas. En ese sentido seremos muy claros, tendremos que fijar la posición
seguramente el día de mañana tendremos que simplemente no darle más facultades, sino que ejerza las facultades de la Policía de Tránsito, porque tampoco podemos dejar esto imperfecto en el sentido de que se ingrese el dinero pero no se sanciona aquel que viole la ley. El que viole la ley tendrá que imponerse una sanción. Desde luego que tampoco hablamos de que, y la Corte no se pronunció, quiero ser muy preciso, en el sentido de que se pueda retirar el vehículo con una grúa. Ese tema no ha sido explorado y no se tocó. Podemos también ejercer esa facultad de que en caso de exceder, llegue la grúa, lo retire y lo lleve al depósito de Solamente comenta la Suprema Corte algo que a lo que se refiere el licenciado Josué Rodolfo Tapia Acevedo, y es la facultad que pueden tener algunas otras personas para ejercer estas actividades. ¿Y en qué se basó la magistrada Olga Sánchez Cordero? Pues ella se basó precisamente en la publicación que se hace en el periódico oficial Tierra y Libertad del día 10 de abril del año 2013, que este contiene precisamente el reglamento para regular el servicio de estacionamiento en la vía pública. Este es el periódico oficial Tierra y Libertad, a que se refieren y que tomaron como base también los magistrados de la Suprema, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en esos apartados establece la facultad de la Dirección de Tránsito Municipal y o a quien se le preste de la contraprestación. Entonces los parquímetros siguen, simplemente ya no será Parking Spot quien imponga multas, quien inmovilice, sino podría ser la Dirección de Tránsito, ¿no? Bueno, de hecho quiero aclarar, nunca impuso multas Parking Spot, es una facultad delegada, como dice el consejero, que estaba ejerciendo en base a la concesión. En ese sentido, la imposición de la sanción es la Policía de Tránsito, que es la que debe de ejercer esta facultad. Muy bien, ¿algo más, consejero? Todo. Nada, pues agradecerte y pedirle a los compañeros paisanos que piensan diferente al ayuntamiento que no tenemos nada de miramientos personales revanchismos, al contrario, creemos que la lucha que ellos encabezan pues, es justa desde su perspectiva, pero también la Suprema Corte es quien media y quien modera el sentido, y bueno, tenemos que acatar, ellos también tienen que acatarlo. Yo creo que fue un compromiso que hicimos desde un principio y ellos tendrán que acatar en ese sentido. No soslayo en decir que bueno, tendremos que, aun cuando ya no me permitan ser interlocutor como secretario, que el personal del ayuntamiento interactúe con ellos para ver las posibilidades de no seguir lacerando la economía del ayuntamiento y tampoco malinformando a la población. Estaremos en disposición, como siempre lo hemos estado, de adecuar o readecuar, más bien dicho, esta disposición para que todos tengamos positivo en este sentido el actuar. Bien, doctor Juan Gerardo Velázquez de la Torre, jefe político del gabinete actual, ahí te encargo, te plazo, ¿no? Para ver si podemos tener la cifra de cuánto ha caído por Parking Spot, ¿no? Que tantos problemas políticos ha tenido y tan poco dividendo económico, adelanto, pero que ha dado. Vamos a girar una indicación a las áreas de captación, las áreas financieras, para que nos den este dato y con mucho gusto se los haremos.